Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a un nuevo vídeo de críticas de películas especiales o retrocríticas, que es algo que se lleva mucho esta expresión ahora, de nada más y nada menos que otra gran película de la historia del cine, como es Ben-Hur, nada más y nada menos que la película de William Wyler con Charlton Heston de protagonista, seguramente una de las películas más grandes de la historia del cine en cuanto a dimensión, a grandiosidad, a presupuesto, a escenario. De hecho, te pones a leer los detalles, los datos que dan en la película, en la contraportada de esta edición, los números hablan por sí solos. 100.000 diseños de vestuario, 8.000 extras, 300 decorados y un récord en gasto de presupuesto para la historia del cine en ese momento. O sea, era una película muy grandiosa que llama la atención en todos los sentidos, en eso, en que se nota, evidentemente se notan que son decorados, que son platos, pero aún así la diversidad y la grandiosidad de muchos de esos escenarios, esos platos, es impresionante. Como por ejemplo el circo romano que hay en un momento dado con la famosa carrera de cuadrigas, que es una escena que ya hablaremos de ella porque es una escena que recordada por todos, ¿no? Pero evidentemente esa idea de lo enorme que es esta película, pertenece a otra época del cine, porque es cierto que aunque ahora hay películas con grandes presupuestos, incluso presupuestos mastodónticos, no es lo mismo, es todo muy digital, es todo mucha pantalla verde. Las películas que más cuestan en estos días son de mucho efectos visuales o que tengan un reparto de muchas estrellas, y esta era otra época donde los dineros, donde los billetes se gastaban sobre todo en esa grandiosidad y magnificencia de ciertos detalles. Es un caso parecido al de Lo que el viento se llevó, donde también la grandiosidad que tiene la película en todas las cosas destila y está evidente en cada detalle, ¿no? Y aquí en Ben-Hur, si algo llama la atención es que, siendo una película de 50 y tantos, no sé si es de 59, 56, ahora no me acuerdo, han pasado ya muchos años, más de medio siglo, y sin embargo deslumbra muchas veces la sensación de que estamos ante una producción de una magnitud descomunal en todos los sentidos, y una película que ya desde los primeros acordes de la banda sonora hasta, como digo, la carrera de cuadrigas o los muchos escenarios o hasta la idea de transmitir ciertas cosas como esa especie de vida y milagros de Jesucristo, un poco en off, pero que está ahí también presente, está por todas partes, ¿no? Es una película de un tamaño tremendo, descomunal e inabarcable. Y esa idea es muy deslumbrante y muy apabullante en algunos momentos de la película, pero en otros también los digieres de otra manera. Al final del vídeo, o la parte final del vídeo, voy a mojarme, por así decirlo, en esta idea de si Ben-Hur, para mi gusto al menos, es o no es una obra de maestra del cine, si es para tanto o no es para tanto. Tengo que sincerarme y reconocer una cosa que me da un poquito hasta de vergüenza, pero que es la verdad, y es que hasta ayer no había visto Ben-Hur de verdad, de sentarme y verla entera de principio a fin, sin interrupción y prestando toda la atención del mundo. ¿Por qué? Porque Ben-Hur es una película que han puesto 1000 veces en televisión. O sea, desde que eres muy chiquirín la ves en televisión puesta, la ves a tu madre o a tu padre que la ve, pero es una película que huele a, al menos desde niño, te da una sensación de película para adultos, de que te va a aburrir. Encima, una película larguísima, una película que ponen en Semana Santa siempre, con lo cual pues está ahí ese remanente de cine bíblico, de cine de religión, de cine de Semana Santa, que como que te tira para atrás, siendo es cierto que hay muchas películas en este género o en este subgénero de cine bíblico que son grandes obras maestras, porque en su momento grandes directores se pusieron a la frente de estas películas. Pero Ben-Hur evidentemente tiene ese toque especial de película que, más allá de lo bíblico o de lo religioso que evidentemente está, es como que eso es un segundo término, es un segundo escenario que de vez en cuando aparece, y además muchas veces aparece como en off o muy lejano, y tiene su gracia, ¿no? Y creo que es uno de los puntos positivos de la película, y sin duda alguna la idea de gran espectáculo, de gran epopeya, esa especie de viaje a la odisea, un poco como exagerado todo, que embarca este protagonista, este personaje interpretado por Charlton Heston, que nace como siendo, o empieza la película como siendo un judío adinerado, poderoso, que acaba siendo traicionado por su mejor amigo, ese Mesala, que es más malo que el dolor, y que acaba en unos barcos de estos con remos, que no me sale el nombre, perdonad, y que supuestamente pasan 3 años en el barco, cosa que nadie aguanta, pero él lo consigue porque tiene esa sed de venganza tremenda, que es lo que le mantiene casi con vida, y hasta en los ojos se le ve, ¿no? Esa sed de venganza por lo que ha hecho ese Mesala, que pasa de ser mejor amigo a traicionarle, y por un incidente un poco extraño, por una teja, la que se veía por una teja, le encierra y se convierte en un esclavo. El esclavo que después se convierte
en Gladiador, más o menos, en la carrera de cuadrigas o de cuadrigas, como decían en la película, y acaba siendo pues eso, un personaje que consigue alcanzar su venganza, aunque también reniega un poco de ella en un momento dado por lo que ocurre en la película. Evidentemente estamos ante una película que tiene esa lectura especial, que para mí esto es el detalle que le hace más interesante, que es la de tener la figura de Jesucristo siempre como muy personaje de paso, que está ahí, pero que tampoco le hagamos mucho caso, porque sí, de hecho, es cierto que la película empieza con él y acaba, digamos, de alguna forma con él también, pero como que, bueno, transcurre en unos tiempos donde estaba Jesucristo por ahí, andando, por ahí, ¿no? Dice la película que sí, que el carpintero, que no sé qué, que el amigo del carpintero no se entera de nada, una cosa muy curiosa, que a la hora de la verdad, pues está siempre como muy en off, ¿no? Aunque en ciertos momentos muy importantes, de alguna forma incluso cambia la vida de Judá Ben-Hur al darle agua cuando nadie más le daba y cosas por el estilo, y también incluso al final de la película hasta cambia su mentalidad, pero siempre con esa especie de, bueno, está, pero tampoco le hagamos mucho caso, está por ahí, pero bueno, ya aparecerá si aparece, y si no, pues tampoco pasa nada. Y en realidad, la parte final de la película, la figura de Jesucristo, evidentemente, va a tener toda la importancia que merece. Tengo que decir que uno de los puntos negativos, o que para mi gusto no me ha acabado de convencer, lo he visto demasiado exagerado, demasiado recargante, ha sido la música. Es una banda sonora muy conocida, es una banda sonora que además es muy aplaudida, pero a mí se me ha hecho muy cansina, porque es que está todo el rato, es como remarcando más aún toda la epopeya que hay en la película, toda la grandiosidad, que ya sabemos que es una película muy grandiosa, pero a mí se me ha hecho muy cansina la música de la película, es como que ya te molestaba, que estuviera todo el rato, hasta en diálogos, que tampoco es para que tenga esa presencia musical de tanto tiempo y tan grandilocuente, como yo digo, y a mí se me ha hecho algo molesta a ratos, y que quizás sea el punto que menos abordaría de la película como positivo, ¿no? Luego hay también algún momento de actuación, como por ejemplo el de la novia, por así decirlo, de Charlton Heston, que es muy teatral. Ya hablé otro día en Sospecha del detalle de la actuación teatral que había antes en el cine, porque era otro tipo de actuación, Actor Estudio además llegó después, y la forma de actuar también era muy de venida del teatro, y aunque era otro tipo de arte, no es teatro para la gente que está en las filas de atrás, es cine, era una actuación muy parecida, porque al final era la actuación que siempre se había hecho, lo más teatral, ¿no? Y en algunas películas llama un poco la atención. Pero aquí, por ejemplo, Charlton Heston, sin dejar de recurrir a esa teatralidad en muchos momentos, es un personaje que a mí me ha parecido mucho más interesante de lo que a lo mejor se recuerda. Un actor que siempre se le ha tachado como un poco, pues eso, que sí ha estado en grandes películas y demás, en producciones muy grandes, un actor muy taquillero también en su época, y como que nunca se le ha tenido un gran, entre comillas, nunca se le ha tenido como uno de los grandes actores. Y yo creo que en Ben-Hur está a un gran nivel, es decir, el peso que este actor tiene en sus hombros en esta película es monumental, porque es que prácticamente es el protagonista absoluto con todos los sentidos, todo recae en la película en él. Es cierto que Mesa tiene mucha importancia, la novia, la familia, con la lepra y demás, y por supuesto Jesucristo, pero es decir, la importancia que tiene este personaje dentro de la película es tan grande, en una película tan grande, que es muy complicado para un actor, incluso siendo Charlton Heston y teniendo la presencia que tiene Charlton Heston, de ser capaz de soportarla, y él lo consigue, y a las mil maravillas, ¿no? Y desde luego, solo por Ben-Hur merece la pena en la carrera de un actor que a mí particularmente siempre me ha parecido un gran actor, más allá de lo que suponga la grandiosidad de muchas películas suyas en cuanto a taquilla, popularidad y demás. Y luego está el tema de la duración de la película, que tengo que decir que a pesar de que yo siempre soy bastante reacio a las películas muy largas, aquí está más que justificado. Es decir, por ejemplo, en la parte inicial, todo lo que es ese viaje desde que es noble, por así decirlo, esclavo, y consigue alcanzar su venganza, es mucho tiempo lo que transcurre, y la sensación que tenemos que conseguir como espectadores de que ha pasado mucho tiempo y que de esa sed de venganza sí está ahí rumiando en él desde hace mucho tiempo, es muy complicado de conseguir si hay mucha elipsis y es muy rápida esa parte de la película. Tiene que notarse, ¿no?, ese paso de tiempo lento y que ha pasado mucho tiempo, y eso al final es necesario con ese tipo de alargar la duración más de lo que a lo mejor se tendría que haber hecho. Y por supuesto la parte final, que toma otro rumbo de película, ¿no?, porque casi es una película que se centra en la sed de venganza de Judá Ben-Hur, y en la parte final, gracias a la presencia de Jesucristo y a lo que ocurre con Jesucristo, es como que ese vengativo o ese Ben-Hur con ganas de venganza se convierte más bien en el que perdona de alguna forma, aunque ella también ha colmado su venganza.
Y luego, por supuesto, está la carrera de cuadrigas. Que eso es otro cantar. O sea, esta película es tan grande en ese sentido, en la escena de la carrera de cuadrigas, que realmente, aunque no te gustase nada el resto de la película, solamente por la escena de la carrera de cuadrigas, o de cuadrigas, que tengo que mirar cómo se dice, porque en el doblaje dicen cuadrigas, aunque yo he escrito cuadrigas, es una escena tan descomunal, tan grande, tan enorme, tan espectacular, tan sonora, tan bestia, que sorprende que esta película lleve ya casi 70 años, o incluso ya puede que lo sea cumplido, ¿no? Sí, claro, ya ha cumplido 70 años. Si es del 56 o del 59, ya se ha cumplido. O sea, para tener 70 años esta película, cuesta creer no solo lo grande que es la escena, sino lo bien hecha que está. Es decir, lo espectacular que es y lo de detalles que hay en la escena. Es decir, los especialistas se jugaron al tipo, y yo diría incluso que hasta el propio Charlton Heston en más de un momento se ve que es él, o eso lo parece. Seguramente en muchos momentos hay escenas que están un poquito aceleradas para que dé sensación de velocidad sin que lo fuera, cosas por el estilo, trucos, pero aún así, en cuanto a dobles, en cuanto a ciertos momentos de la película, hablamos de caballos, 4 caballos, 4, un montón de caballos corriendo, que aunque no corrieran, a lo mejor siguen siendo animales que, como se desboquen y tal y cual, son peligrosos. Y aquí hay muchos momentos donde, aunque sean dobles, especialistas o incluso muñecos que huelgan y tal y cual, está muy bien conseguido, y la sensación de espectáculo que tiene esa escena es impresionante. Desde luego, es una de las mejores escenas de la historia del cine en cuanto a espectáculos, sin lugar a dudas. O sea, yo me quedé muy sorprendido de lo mucho que transmite esta película en esta escena de grandiosidad y de espectáculo. O sea, yo no sé cómo saldría la gente del cine después de esta escena en su día, porque es que tuvo que ser increíble. Es impresionante ahora, imaginémonos en los 50 y tantos o 60 y tantos. Es una escena increíble. Y ya digo, solo por esta escena, ya merece la pena tener la película y tenerla en un alto nivel o una buena nota, porque es una auténtica locura. Es una auténtica locura, y yo no he visto el remake, me da una pereza tremenda, pero dudo mucho que hayan sido capaces de conseguir la grandiosidad de esta escena en estos días. Tengo que decir que este producto, este Blu-ray, que ha sido hace muy poquito editado en este formato de edición Iconic, efectivamente, como dijo algún suscriptor, se ve muy bien, especialmente en ciertos momentos de la película. Además, han mantenido el doblaje original, lo cual se agradece. Yo no lo he visto doblada, no lo he visto en versión original. Prefiero verla doblada porque, bueno, no sé, es un doblaje que tenía ahí en recuerdo y me parecía que estaba correcto. Y se ve muy bien, aunque tiene 2 discos, una cosa muy rara, y la película está dividida en los 2 discos, hay 2 mitades, y además es una cosa muy rara porque el disco 1 empieza con 5 o 6 minutos de la pantalla inicial, con la música sonando, y por fin entra la película y digo, verás, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto se ha averiado o no me funciona? O lo que sea, 5 o 6 minutos, 6 y pico, y ya por fin empieza la película, una cosa un poco extraña. Pero aparte de eso, se ve muy bien, y es un Blu-ray muy recomendable de comprar si tenéis en estima a esta película. Y luego ya termino con el detalle de si para mí esta película es o no es, o se puede calificar o no, al menos para mi gusto, de obra maestra. Yo creo que sí que se la puede perfectamente calificar de obra maestra, no solo por lo que he dicho de la grandiosidad, de la escena de las cuadrigas, todo el mensaje que de venganza, de la banda sonora, si a vosotros os ha gustado mucho, por supuesto, también está el tema de la actuación de los actores, especialmente de Charlton Heston, de la buena dirección, muy buena dirección de William Wyler, que se mueve como pez al agua en escenas increíbles como la de la cuadrigas, que es una cosa increíble, sino también, para mi gusto, el detalle que la hace obra maestra a esta película, más allá de todo esto, de los decorados, etc., es cómo retratan la historia de Jesucristo. A mí me pareció muy brillante, es decir, es una película bíblica, lo es, aunque tiene más de peplum que de película de romanos que de bíblica, para mi gusto al menos, pero cómo te cuela la historia bíblica y la historia y el mensaje de Jesucristo está muy bien llevado, porque todo lo hacen como en segundo término, no se le ve la cara a Jesucristo nunca, de hecho en un momento incluso hasta que está coloreado de negro en un momento dado, aunque está a lo lejos para que no se le vea la cara, está en off, cuando Ben-Hur le ve la cara en 2 o 3 momentos, es como que esa cara como es, esos ojos, esa mirada, porque se quedan todos iluminados, y esa me parece un detalle muy brillante, ¿no? Que por esto tuvo que ser para el actor que hiciera de Jesucristo, que seguro que más de uno lo sabe, tuvo que ser un poco frustrante porque no se le ve nunca la cara, solamente de espaldas, pero es una cosa, va a quedar la historia del cine, pero no dejas un poco. Yo hice de Jesucristo en Ben-Hur, pero claro, no lo puedo demostrar más allá de que aparezca mi nombre o no, pero tengo que demostrarlo de alguna manera porque no se me ve la cara. Pero el momento, por ejemplo, de la cruz es muy brillante, ¿no? Como la sombra de la cruz
se proyecta sobre los protagonistas y cómo es como que está ahí el momento del discurso, el sermón del monte, cómo está a lo lejos, ¿no? O se le ve a él de espaldas con Ben-Hur a lo lejos marchándose, o se le ve a Jesucristo a lo lejos a punto del sermón con la gente alrededor. Me parece muy brillante, es decir, o sea, es una película bíblica, lo es, con Jesucristo es una película perfecta para Semana Santa o para Navidad, lo es, pero de una forma tan especial y tan, para mi gusto, tan elegante y tan sabia, que para mi gusto sube puntos. Es decir, si hubiera sido más rimbombante, más Jesucristo, más todo, más verse en la cara, más momento tortura con la cruz, que todo el discurso se lo oyera, tal. No, aquí no escuchamos ni una palabra del famoso discurso, y sin embargo, discurso o sermón, perdón por la expresión, pero sin embargo todo lo que lo rodea, ¿no? La gente que va con esa esperanza de va a hablar, ¿no? Por fin va a hablar, ha llegado el día. La gente que está y después vuelve, ay, lo que ha dicho es increíble, es otra cosa. No sabemos lo que ha dicho, no lo sabemos entre comillas, sí que lo sabemos por la Biblia, pero no te hace falta enseñarlo, y William Wyler aquí no lo enseña, y me parece un detalle brillante, y solo por esto, aparte de lo mucho que tiene la película, creo que merece el detalle de llamarse perfectamente obra maestra y de alguna forma una película referente en todos los sentidos. Es una película muy grandiosa, a pesar de que la dirección es complicada, a pesar del tema de algunos momentos, además también de algunos fragmentos se hacen un pelín lentos, pero aún así es una película que tiene tantas cosas grandes, tantas cosas buenas, que no se puede calificar de otra manera. Es decir, además el tiempo sorprendentemente ha pasado muy bien por ella, por cosas como la que he dicho, como la de la carrera de cohetes, que es una auténtica locura y que hay que enseñar a los jóvenes a mirar. Sí, Los Vengadores está muy bien, está muy chulo, pero esta gente hizo hace 70 años esta escena, que es una auténtica mega escena, y da igual, o sea, seguro que lo vea un chavalín ahora de 10 años que apenas le gusta el cine y se queda boquiabierto. Es impresionante. Le voy a poner un 9,5, ese medio punto que a más de uno le dolerá, se lo quito porque a mí la banda sonora se me hizo muy cansina y hay momentos de la película que se hacen un pelín lentos, pero por lo demás es una película grandiosa y monumental en todos los sentidos, una de las pocas películas en ese sentido, a ese nivel, 11 Oscars, solamente Titanic lo ha igualado, estuvo cerca por ahí lo que se llevó y alguno más, pero en ese sentido hasta en eso tiene un récord que es muy difícil de igualar o de superar. Y es una película capítulo aparte, ¿no? De esas que hay que ver al menos una vez en la vida y por lo menos comprobar si te gusta o no. Y si es posible, pues yo creo que hay que tenerla en una colección. Ya digo, aunque yo descarto, o sea, que tarde 5, 6 o más años en volver a verla, pero uno de estos días me va a apetecer seguro ver La carrera de cuadrigas y disfrutar de cómo a veces se puede hacer una escena tan tremenda como esta, a pesar de tener los años que tiene. Es sencillamente un ejercicio ejemplar de cine espectáculo también, de cine épico, epopéyico, bíblico, como queréis llamarlo, pero esa escena es increíble y todo lo que la película también en muchos sentidos. Eran otros tiempos, sin lugar a dudas, eran otros tiempos, era otro cine, ahora evidentemente es otra cosa, pero era un cine. Yo creo que cuando el cine vivió los años dorados en el sentido de grandiosidad, de magnificencia, ¿no? de espectáculo magno, es decir, hoy en día hay películas que tienen mucho presupuesto, un gran reparto, una gran idea o muchos efectos visuales que te dejan boquiabierto, pero esa sensación de mega monstruosidad que rodeaba a ciertas películas como esta en esos años, eso es imposible de igualar, y eran otros tiempos y ahí están, y ahí quedan para el recuerdo. Como siempre, encantado de saber vuestra opinión. Se está acabando el mes de los Oscars y ya veis qué títulos, y todavía quedan unos cuantos. Pero esto es así, la grandiosidad del cine es lo que tiene. Ahora, eso sí, después a ver qué hacemos, porque va a bajar el listón sí o sí, haga lo que haga y suba lo que suba, pero esto es lo que hay. Como siempre, encantado, me gusta, encantado de saber vuestra opinión de la película, tanto a favor como en contra. No me tengáis demasiado en cuenta ese medio punto que le he puesto menos, porque es medio punto y la he calificado obra maestra sin temblar en el pulso, porque lo es. Seguidme en redes sociales para estar al tanto de lo que sube cuando lo subo y, por supuesto, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.